Dios me los bendiga. Que la paz del Señor inunde sus corazones y que su limpio entendimiento hoy en día sea ampliado para la gloria y la honra de Dios. Seguimos con la metamorfosis que tenemos que tener todo y cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Estábamos leyendo la otra semana que nos quedamos en 1 Corintios 3 del 1 al 6, donde Pablo le habla al pueblo que no podemos ser seguidores de hombre y a basar una doctrina a base de lo que dijo un hombre una vez. Fíjense que cuando Pablo está hablando de esto, no está hablando de cualquier hombre de esos tiempos, de cualquier siervo de Dios de esos tiempos, sino que ya estaba hablando de las nuevas criaturas que ellos eran. Estamos hablando de los apóstoles, porque cuando nosotros vamos a la carta del mismo de Corintios, de 1 Corintios 1, del 10 al 14, vuelve y habla esto Pablo. Pero esta vez dice que es informada por una mujer llamada Chloe, que le cuenta la situación de la iglesia de Corintio, que estaba habiendo disensiones, enfrentamientos entre ellos, que unos estaban más apegados a Pedro, otros estaban a Pablo, otros estaban a Apolo y otros a Cristo. Y él le dice, ¿acaso estás dividido? Cristo está diciendo, están haciendo pedazos el cuerpo de Cristo. Pero eso, cuando habla de una división, habla que está el cuerpo de Cristo haciendo los añicos. Hermano, si tú te das cuenta que no solo se conforman con tener denominaciones, que yo podría aceptar una denominación, pero entre esas mismas denominaciones hay una división constante y se siguen dividiendo. En la actualidad se siguen dividiendo. Y ellos piensan que están bien con esto. Hoy nos enteramos que la situación de la iglesia está mal. Dice que Pablo se entera por medio de una sierva de Dios llamada Chloe. Nosotros tenemos a nuestros Chloe en estos tiempos modernos, que son las redes sociales que nos dan a entender, que nos informa en la situación en la cual se encuentra la iglesia. Por medio de las redes sociales. Yo le digo, las redes sociales son las Chloes de hoy en día que están informando cómo verdaderamente está la iglesia hecha pedazo, hecha añico. Algo que Pablo trató de evitar en los primeros pasos de la iglesia. Cuando los estaban dando, cuando estaban ellos, quiso evitar eso, de que no tiene que haber divisiones. Pero seguimos en ellas, hermano. Entonces, si hay divisiones en la iglesia, ¿cómo tú crees que va a haber una metamorfosis? Si cada cual tiene un pensamiento diferente, una doctrina diferente. Muchos incluso se han vuelto caciques de su iglesia, que les prohíben hacer muchas cosas. Incluso hasta hablar con otras iglesias que ellos mismos llaman hermanos. ¿Por qué hacen esto? A mí me tocó eso. No vayas allá. No es eso. No te juntes con ellos. No los escuches a ellos. Me tocó vivir eso personalmente. Pero yo digo una cosa, hermano. Cuando tú tienes una iglesia con una doctrina limpia y transparente como en aquellos tiempos, tú no tienes por qué temer de que ese discípulo vaya para allá. Es más, Cristo enviaba a sus discípulos a escuchar a los escribas y a los fariseos. Los mandaba, vayan a la cátedra que está dando Moisés allá. O sea, los fariseos daban la cátedra. Hagan todo lo que dice, pero no hagan todo lo que hace, porque lo dicen y no lo hacen. Pero hoy en día no. Es más, muchos incluso interpretan mal las escrituras, que no quieren recibir incluso a ninguna religión. O sea, no la quieren escuchar, porque dice que el que la escucha, el que la acepta en su casa, que le dice pase, entre y siéntese ahí, dice que le está diciendo bienvenido, que está siendo partícipe de la doctrina de aquella persona, de aquella religión o aquella secta que tú estás haciendo entrar en tu casa.
Le digo, qué equivocado que están. Bienvenido es cuando ellos están hablando algo en contra de la voluntad de Dios. Yo le digo, sí, eso es verdad. Bienvenido, porque yo esperaba escuchar eso de usted. Entonces, hermano, si nosotros vamos a evitar a escuchar, y yo te estoy hablando de estos ahora último que me dijeron, pero hermano, eso no se hace, usted está equivocado, le digo. Entonces yo, ¿cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a evangelizar a las diferentes religiones, a las diferentes sectas que hay en este mundo, que se me presentan en el momento? ¿Cómo les voy a hablar de Dios si les voy a estar corriendo? Y no me lo dijo cualquiera, hermano, me lo dijo un ministro. ¿Tú crees que en esa persona haya habido verdaderamente un cambio, o hay un cambio verdadero cuando tú ves esa niñez en ellos? Yo digo, usted está equivocado, le digo. Las cosas no son así. Entonces, ¿cómo le hablo de Dios? ¿Cómo predico de Dios a los equivocados? Si el mundo está equivocado con respecto a Dios. Todo el mundo habla de Dios, pero el que hable de Dios no quiere decir que están bien. Porque hasta el enemigo mismo habla de Dios. Y es cosa muy seria cuando tú ves aquí que Dios, el apóstol Pablo, cuando ve que ellos están diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Dice, hablando así, no sois carnales. Hermano, le dice carnales. Están diciendo que están en el mundo. No soy niños ustedes al hablar así. Y digo, no se dan cuenta de lo que están haciendo. Tratan de unirse, unificar a la iglesia. No, porque se sienten en un confort. Tranquilos ellos. Mientras muchas iglesias, muchos siervos de Dios se están perdiendo. Están mal y no aceptan que están mal. Mira en las cartas de los hebreos, también en Hebreos 5:11, Hebreos 5:11, en Hebreos 5:11, Dios vuelve y habla. No sé quién escribió la carta de los hebreos, pero es un hombre de Dios que dice aquí, 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Eso con respecto al sacerdocio de Cristo, fíjate. Eso con respecto al sacerdocio de Cristo. Porque en el versículo, comienza desde el 4 y termina en el 10. O sea, capítulo 4, versículo 14 y termina en el 10 del capítulo 5. Lo que él está hablando, parece, le dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tarde para oír, dice. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de beber leche y no de alimento sólido. O sea, Pablo dice otra vez, no tienen el entendimiento ampliado. No, ustedes no están capacitados para discernir entre lo bueno y lo malo. Fíjate lo que lleva a un niño a no crecer. Porque muchas veces sé que hay niños espirituales, hermano. Hay muchos niños espirituales. Pero si ese niño no crece, ¿cómo va a haber un cambio en su vida? ¿Cómo va a cambiar la vida de este niño? Es más, en una de las cartas, en Gálatas 4, también habla que mientras el niño, aunque sea heredero, el siervo, el tutor de él, no discierne entre el hijo y el esclavo, mientras él no crezca.
Y es cosa seria. Mira, y tú cuando te vas al capítulo 6, versículo 5 de aquí mismo de Hebreos, dice lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Fíjate lo que implica todo esto, el nosotros no poder crecer en Cristo. Por eso, hermanos, es que siempre este versículo bíblico, o sea, es muy famoso. Muy famoso en estos últimos tiempos que lo estoy escuchando, porque cuando yo me inicié en el Evangelio, los primeros versículos que escuchaba, de tal manera amó Dios al Hijo, pero ahora, en las muchas predicaciones que a veces escuchan muchos miembros del cuerpo de Cristo, gente que predica, te nombran siempre Mateo 7 del 21 al 3, hermano. En la situación en que se encuentran estos hombres que mueren con la esperanza de ir a la vida eterna y se encuentran con mi Cristo amado y le dicen: ¿quiénes son ustedes? ¿Qué vienen a hacer aquí? Yo a ustedes no los conozco. ¿Y qué tú crees que sean pocos? Son muchos, hermanos, ¿cuántas personas en estos momentos están muriendo con la esperanza de poder despertar para la vida eterna? Y Dios tener que abrir la puerta y dice: échenos, sáquenos de aquí, allá, a ese sitio de oscuridad. ¿Cuántos? ¿Por qué? Porque muchos incluso su carácter no lo ha cambiado. No han cambiado su carácter. No han entendido incluso el carácter de Cristo. No han caminado tras la mansedumbre y la humildad de Cristo aquí en la tierra. Porque por eso digo, muchos se volvieron caciques. Hombres duros, incluso con la propia congregación. Y poniéndoles como un impuesto de ir más allá de las peticiones de la ofrenda y el diezmo, haciendo pactos con ellos. Y no solamente esto es en la iglesia que nosotros llamamos la prosperidad, son pequeñas iglesias también que aplican estrategias que Dios no habla de ellas en ninguna parte de la Biblia. Hablamos de los escribas y fariseos que abrogaron la ley de Dios por poner la suya propia. ¿Quién les enseñó? ¿Acaso las escrituras no dicen que tienes que honrar a tu padre y a tu madre? Pero viene el hijo a honrar al padre y la madre. Tú le dices corbán, ofrenda para Dios, sabiendo que la ofrenda para Dios era para ellos mismos. Fíjate hasta dónde llegaba la codicia, cómo cambiaron los principios bíblicos de Dios por las tradiciones de Él, por las costumbres de Dios, tradiciones que tienes que lavarte la mano aunque el corazón esté sucio, aunque tu mente se revuelque en el cieno, aunque vuelvas a coger otra vez lo que botaste y te lo vuelvas a ingerir otra vez. Tienes que lavarte la mano. Iban a lo natural, pero no vivían lo espiritual de Dios. Y eso es lo que vino Cristo a hacer aquí en la tierra, a vivir una vida espiritual. Espiritual que muchos no entendieron, hermano. Por eso a quienes está hablando es la carta a los hebreos. Qué difícil es. Yo ya les expliqué esto, yo ya les hablé de esto. ¿Cuántas personas hay así, hermanos, que todavía no entienden? ¿Y sabes por qué? Porque no se humillan ante Dios y le dicen: Señor, ábreme el entendimiento. Lléname de tu sabiduría, pero también así mismo del temor. Porque al llenarme de tu sabiduría me estás llenando del conocimiento de la verdad tuya. Pero no permita que yo me vaya a envanecer, porque eso es lo que han hecho muchos, teniendo un poquito de conocimiento de Dios, se han envanecido.
¿Qué cambio puede haber en estos hombres, en estos evangélicos, hermanos, hoy en día? Si son hombres que caminan a la naturalidad, son naturales. Porque de la naturaleza divina de Dios ni siquiera muchos se han acercado. Porque parece mentira que tienes que encontrarte hombres o evangélicos que no saben que tienen que ser santos. ¿Que no sabías eso? Le digo, no lo sabía. ¿Cuántos años? Tengo como 10 años. Y no sabías eso. Porque a este punto se ha llegado, hermano. Porque quieren complacer el corazón del hombre. Con tal de tener llenas sus iglesias. Con tal de mantener ahí. Y es penoso todo esto que tengamos que volver a repetir siempre. Pablo mismo, incluso hay cartas que dice, a usted le parecerá molesto, deben tener así, estoy parafraseando por si acaso. Le parecerá molesto que siempre y cuando yo siempre le viva diciendo esto, pero es por el bien de la iglesia, haciéndole un recuerdo de lo que ya le hablé antes. ¿A usted le parece que siempre es lo mismo que le estoy hablando? O sea, parece que Pablo siempre les hablaba y le escribía siempre lo mismo. Tú ves en las cartas de Pablo, Pablo le dice esto. Porque hay muchas personas que dicen, pero si eso ya habló el pastor, eso ya habló, este minuto ya habló de eso, sí, pero el otro no lo escuchó. Y si le hablé, tú no lo entendiste. Porque si te pregunto, ¿entendiste lo que hablé? Apuesto que vas a pensarlo. Pero no va a salir, no va a fluir de ti enseguida. Porque el que entiende, enseguida el entendimiento, por ser el mismo entendimiento, lo que ha entendido, fluye enseguida, responde enseguida, no titubea. Y es que la palabra de Dios tiene que fluir, hermano. Esto no quiere decir que hable rápido, que hable corrido, sino que dé la respuesta inmediata. Muchos no viven. Ahora, ¿qué pasa si has entendido si no vive? Si no vive lo que has entendido, ¿cómo va a haber un cambio en tu vida? ¿De qué vale que seas doctor si no practicas tu profesión? O cualquier profesión que tú tengas y no la practiques. Ya sea de ingeniero, arquitecto, ¿de qué te ha valido tanto estudio, de aprender tanto si tú no practicas? ¿De qué te vale ver al enfermo ahí que está muriendo? Siendo doctor y tú no hagas nada y te quedes callado. Ahora, ¿tú piensas que porque te quedas callado, por evitar el qué dirán, Dios va a aceptar esto? Hay muchas personas en el mundo, hermano, que yo me doy cuenta que necesitan una palabra. Que cuando yo les escucho hablar enseguida les digo, no, esto es así, esto es así, esto es así. En el mundo, cuando oigo cristianos así mismo, como cristianos que no saben que tienen que vivir la santidad, no, es que tienen que ser la santidad. Tienes que tener la naturaleza de Dios en tu vida. Porque la palabra de Dios dice, sé santo porque yo soy santo. Ahora, vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Pedro 3:18. Es el último capítulo, el versículo del capítulo 3, dice así. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alza la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Mira, hermano, aquí dice Pablo que crezcamos en la gracia y el conocimiento ¿de quién? Del pastor, del padre espiritual que está por ahí. Porque muchos se llaman padres espirituales. Si es tu padre, tú tienes que crecer de acuerdo a lo que tu padre terrenal, espiritual, te está diciendo. Dice aquí, en el conocimiento de Cristo, hermano. Te pide un crecimiento. Ahora bien, nosotros
estando aquí en la tierra, cuando recibimos enseñanzas de los ministros que se paran, muchos todos los días, otros 4 veces al día, otros 3 veces al día y otros una vez a la semana. O sea, estoy hablando, perdón, a la semana, sí. 3 veces a la semana, 1 o 2 veces a la semana, otros se congregan toda la semana. Por ejemplo, nosotros, hermano, la congregación de la iglesia es todos los días. Es todos los días. ¿Por qué? Porque tú vas a la congregación a escuchar al ministro de Dios es para comer, para alimentarte. Ahora tú dejas de comer un día, a ver cómo te sientes. Deja de comer 2 días seguidos, 3 días seguidos, 4 días seguidos. Espera el 7º día, o sea, el domingo, para comer literalmente, a ver cómo te sientes. Es que nosotros vivimos tranquilos, congregándonos una vez a la semana. Mucha gente es dominguera. ¿Cómo va a crecer? Nosotros tenemos que, después de escuchar a los ministros hablar, predicar la palabra, muchos de ellos hasta las lágrimas se les sale hablándole a la congregación. Después de escucharlos a ellos, ¿por qué no te haces una autoevaluación? ¿Por qué no te haces un análisis tú, personalmente, todo y cada uno de los que oyen la palabra, de cómo soy verdaderamente yo, cómo estoy verdaderamente yo? No solamente ante los ojos de Dios, sino ante los ojos de los hombres. ¿Qué piensa la gente de mí que me ve cada vez y cuando caminar a la iglesia? Ya sea que sea dominguero 3 veces a la semana o 2 veces a la semana. ¿Te has hecho un autoanálisis de tanta palabra de Dios que has escuchado? Que si de veras estás cambiando y pueda decir la gente, de veras este cambió. Este no es el mismo. Se acabó Gustavo, aquel que era un terror. Se acabó. José, aquel que tiene un vocabulario soez, sucio, ya no lo escucho. Se acabó el que llegaba a las 2, 3 de la mañana porque los fines de semana no lo dejaba pasar, peor los días de fiesta. Hay el cambio. O tal vez dejó de todo eso, pero no es ni frío ni caliente. Predica la palabra, abre la palabra, te interesa por el bien de los demás, no solamente por el temor de que se vaya al infierno, sino por la situación que está pasando en el momento. ¿Te has hecho un autoanálisis? ¿O sigues siendo las personas que dicen, yo vivo mi vida y que ellos vivan la de ellos como sea, cuando tienen ante tus propios ojos el mal y tú tienes la solución, pero no lo haces, no te esfuerzas? ¿O te estás dejando llevar por los consejos oscuros de la gente del mundo? No lo hagas. Él se lo buscó. No, pero está triste tal vez. ¿Y qué importa? Él lo va a volver a hacer. Porque la verdad es que en el mundo, hermano, en el mundo no se cree en el cambio. Para ellos es imposible que una persona cambie. Que siempre va a ser un adúltero, siempre va a ser un mentiroso, siempre va a ser un hipócrita, siempre va a ser un egoísta, siempre va a ser un bochinchero, un peleón. Para ellos nadie cambia. Mira, hermano, yo te digo una cosa, hay muchas cosas en el mundo que nosotros, a pesar de estar aquí en el Evangelio, todavía la tenemos. Pero lo que pasa es que está enjaulado. Ese tigre lo tenemos en una jaula y no lo dejamos salir. Él quiere salir, pero ahí te quedas. Porque ellos piensan que porque está en la mente, le viene en la mente, hay que hacerlo. Son automáticos, hermano. Que si alguien le saca la mano, ellos automáticamente la sacan. Porque así uno es en el mundo, hermano. Si uno viene con una palabra grosera, automáticamente tú respondes. Hay muchos cristianos que dicen ser cristianos o evangélicos, como yo digo, que se los busca así. Y se sacan el traje espiritual, siendo aparentemente buenos cristianos, se sacan el traje espiritual. Bueno, vamos.
soy cristiano, pero te voy a demostrar que también soy un hombre, que yo me puedo defender. ¿Cuántos hay así, hermano? Por eso te has hecho un autoanálisis de que te molesta lo de allá, lo que ves, y aún lo que no alcanzas a ver, porque lo que te cuentas de una persona, a pesar que no la conoces, te pone mal. Y empiezas a opinar mal de la persona que te están diciendo, sin haber averiguado, porque siempre se oye a las dos partes. Porque muchos están acostumbrados a escuchar una parte nomás, pero a la otra no. Y empiezas a odiar sin averiguar cómo está la otra parte. Si lo que te dijo ella es verdad. O si escuchaste el rumor de los demás, me dices, sí, lo hicieron así porque ella tuvo la culpa. ¿Quién? La que te contó mal del de acá. Desde ahí, hazte un autoanálisis de cómo te encuentras delante de Dios a pesar de tanta palabra que has escuchado. ¿Quién eres delante de Dios? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pedro, perdón, aquí es Pedro. Pedro está hablando aquí porque empieza en el capítulo 6 que dice que vendrá el día del Señor. Y que todo espera el día del Señor. Y desde que se creó el mundo se espera la venida del Señor y no viene. Pero dice el apóstol Pedro, dice, pero esto no saben que para Dios un día es como 1000 años y un año como un día. No pueden entender que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y que el ladrón no avisa y te toca y te dice, como una comedia que por ahí hay, que hay un ladrón muy elegante, que le habla con elegancia, permítame, sí, róbeme. Dice, algo cómico. Pero el ladrón que te habla Dios, ese ladrón no te avisa que va a llegar. Lo que te quiere decir Dios es que tú tienes que estar preparado en todo momento. Porque tu arrebatamiento va a llegar aunque no llegue generalmente. O sea, cuando venga el verdadero arrebatamiento. Es decir, el día del Señor puede llegar en el momento que te mueres. Y si no te encuentras preparado, vas a tener serios problemas cuando despiertes. O cuando te encuentres en un lugar que no esperabas estar allá. Vas a tener muy serios problemas. ¿Y qué te dice? Tienes que estar preparado. Por eso es que, hermano, que la cuestión es que tú tienes tu salvación asegurada en el momento que recibes a Cristo. Y si de ahí para allá tú obedeces, ¿quién te va a quitar la salvación? Te sometes a Dios, ¿quién te va a quitar la salvación? Nunca vas a perder tu salvación ahí. Porque estás sometido totalmente a Dios. Creciendo en gracia. Creciendo en la gracia de Cristo Jesús. Algo que a tú no te costó, que también se la dé a los demás. Es que Él no se lo merece. Tú no sabes, hermano. Nosotros no podemos andar por ahí y decir, este sí se lo merece, este no se lo merece, porque tú no te lo merecías tampoco. Es más, tú no lo pediste. Pero Dios te la dio, porque sabía tu condición. Cómo caminabas en este mundo. Llevado por cualquier viento de doctrina del hombre que te enseñaba. La Biblia te llama a que siempre estés preparado. ¿Por qué? Porque así, como dicen las Escrituras, que Cristo va a llegar como ladrón en la noche, que no se sabe ni el día ni la hora. Así mismo la muerte es. Nuestra vida es incierta. La muerte en cualquier momento te coge. La muerte no te va a respetar. La muerte te llega. ¿Y qué vas a hacer si te coge desprevenido? Como dicen algunos en el mundo, todavía tirándote una canita al aire, jugando con el mundo, coqueteándole al mundo. Muchas veces queriendo escuchar
palabra de Dios, pero conforme a lo que nosotros somos, a lo que nosotros queremos. Por eso aceptamos estas iglesias, hermanos, que no nos prohíben vivir en santidad. Vive la vida como quieras. Ya aceptaste a Cristo, ya eres salvo. Salvo, siempre salvo. Llueva, truene, relampaguee, o venga un rayo y te haga pedazos, vas a ser salvo. Vive la vida como quieres. Es penoso, hermano, de saber de cómo está la iglesia. Por eso digo, la cuestión no es solamente la iglesia de la prosperidad, sino de cómo estás delante de Cristo. ¿Cómo te vistes? Porque muchos piensan que la vestidura no tiene nada que ver con la santidad. Y de estas cosas hemos hablado, hermano. Siempre uno diciéndole, como dice, otra vez con tus moralejas. Siempre hablando lo mismo. Hermano, ¿tú crees que si la gente entendiera o se viera el cambio en ella, uno va a estar siempre hablando de ello? Siempre diciéndolo. Por eso dice Pablo, ya ustedes deberían de ser maestros. Perdón, en las cartas a los hebreos dice, ya ustedes deberían de ser maestros. ¿Y por qué maestros? Porque somos llamados a ser sacerdotes. Dios espera el crecimiento de todos nosotros, pero hay sacerdotes que no van a entrar al lugar santísimo, pero eres un sacerdote de Dios, porque sabes cómo llevar las cosas a través de las enseñanzas de los principales ministros que se paran en los púlpitos y empiezan a edificarte para la gloria y la honra de Cristo y para el crecimiento tuyo, que formes parte del cuerpo de Cristo. Y es que ese bien, hermano, aquí no se le está haciendo bien a Dios. En el sentido que a Dios le falte algo, en el sentido que a Dios le esté quitando. No, es el bien para ti. Pedro te invita a que crezcas en gracia, a que crezca en sabiduría, a que crezca en conocimiento. Vuelve el conocimiento, porque es importante que tengas conocimiento de quién es Cristo y de Cristo, no de cualquiera, vuelvo y repito, no de cualquiera, sino de Cristo. Vivir una vida espiritual fija, absoluta, llena de Dios. Sí, porque Dios así mismo te va a dar tu recompensa. Es que no, mira, a mí me bastaría, hermano, con ser salvo, con vivir la eternidad que Dios me ofrece. Es suficiente para mí, hermano, vivir de esa manera. Es suficiente para mí, pero este evangelio tiene promesas para nosotros. Promesa en la cual vivimos en una esperanza de que esa promesa se va a cumplir. O sea, vivimos cada día caminando esperanzados a las promesas que Dios nos da. Y hay promesas que Dios va a cumplir. Fíjate, primeramente, mira lo que dice Efesios 2:5. Efesios 2:5 al 6 dice que. No, el 4 vamos a leer. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo Jesús. Promesa de Dios. En
En Gálatas 4:7 dice lo siguiente: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, Dios te hace partícipe de una eternidad, y cuando dice heredero de Dios, es de la misma creación. Por eso te digo, yo me conformo con vivir la eternidad que Dios me da, pero Él te llama a reinar. Él te ofrece muchas cosas, porque Él dice: no hagáis tesoros aquí en la tierra donde la polilla corroe, el ladrón hurta. Haz tesoros para el reino de Dios donde ni la polilla ni el ladrón participan. O sea, cada paso que das, sin importar en las condiciones sociales que tú vivas, pero estás viviendo para Dios. Tú estás haciendo riquezas allá arriba. Tú estás trabajando por algo en el bienestar tuyo, aparte de la vida eterna que Dios te ofrece. Aparte de ella, fuimos bendecidos en los lugares celestes, participando en las cosas celestiales de Dios. El 2023, fíjate lo que dice de primera. Estamos en Efesios, porque Efesios es como el Evangelio de Juan. Es una carta espiritual, hermano, que muchos no la han logrado entender. Aquí hablando en el espíritu de sabiduría y revelación, dice así: la cual operó en Cristo y resucitándolo de los muertos y sentándolo en las diestras en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjate, hermano, una de las cosas que tú vas a ver aquí es que Cristo te da todo lo que Él es. Toda su plenitud, todo lo que es, Él te da lo mismo el Padre. El Padre te da su Espíritu Santo. El Espíritu es el que todo lo sabe. Lo más íntimo de Dios, todo lo sabe. Pero ¿por qué no se manifiesta de esa manera? ¿Cómo es tu entrega con Él? ¿Caminas en el Espíritu? ¿Oras en el Espíritu? A través de este caminar, Dios se va a manifestar. ¿Por qué? Porque hay cosas grandes y ocultas de Dios que no le puede dar a los niños, porque no han crecido. Porque dice las Escrituras, son hombres, son carnales. Gente que se están congregando en las iglesias, todavía son hombres, son carnales. Y se quieren justificar a base de que son humanos, que son hombres, pero dicen que ellos no heredan el reino de los cielos. La Escritura es clara. Por eso te invita a ser una nueva criatura. Y esto no es una metáfora solamente. Esto es una realidad que Dios quiere ver en ti. Que camines, que tu aspecto físico, es verdad, no va a cambiar, pero lo que sí va a cambiar es tu mente y tu corazón para que puedas ser la nueva criatura delante de los ojos de Dios. No delante del hombre, sino delante de los ojos de Dios, porque ahí empieza el cambio para que los hombres empiecen a ver el cambio en ti. Tu cambio de mentalidad va a cambiar tus costumbres, tu actuar, tu hablar. Lo que tú haces lo va a cambiar. Se va a manifestar ante los ojos de los demás la nueva criatura. ¿Y qué dice? Aquí mismo en Efesios, estamos en Efesios. Vuelve y dice lo siguiente en Efesios 1, del 3 al 4. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuimos escogidos en Cristo para que fuésemos santos, que muchos no saben que tienen que ser santos, y sin mancha, así,
Si tú no eres detallista, tienes tremendo problema. Por eso te dice en los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, que para eso no hay ley. Que siga. Pero la gente, cuando se trata de las cosas de Dios, no ha aprendido a hacer. Dios no te va a juzgar porque tú eres un detallista. Esto no quiere decir que eres un extremista, que te quieres ir más allá de lo que Dios dice, sino que como tú no conoces verdaderamente cómo es que te tienes que presentar, ser detallista. Es más, hermano, si nosotros le fallamos a Dios, yo te fallo, Señor, pero yo no te quiero fallar. Pero las cosas que no te fallo, quiero triplicarla. Quiero ser 5, 6, 7 veces más en lo que no te fallo. Quiero ser mejor y cada mejor. Y en lo que te fallo, estoy luchando cada día para no fallarte en esto, en ese aguijón que todavía tenemos. Que cuando tú te niegas, ahí te va fortaleciendo Dios. Fíjate, este es el secreto de tu crecimiento, que te niegues a ti mismo. Tengo un aguijón en la carne. Le he pedido a Dios que me lo quite 3 veces y me dice, bástate de mi poder. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, mientras tú te niegues a esa debilidad, Dios te va a fortalecer. Pero si tú le das rienda suelta, difícilmente. No sabes, muchos no saben ni por qué murió Cristo. ¿Por qué estuvo dispuesto? No tienen ni idea. Es más, muchos no saben que venimos del lugar eterno. Y cuando la Biblia lo está diciendo. Y es que incluso muchos piensan que nosotros somos los únicos aquí en la creación de Dios. Nosotros los ángeles, que no hay más. Bueno, la Biblia dice que hay entidades allá arriba en los cielos que la iglesia tiene que ir a informar. Y está aquí mismo en Efesios 3, por eso te digo, Efesios es un libro espiritual, aquí mismo en Efesios 3. Donde el apóstol Pablo dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Es un libro espiritual, es un libro, como me dicen muchos, para locos. Pero cuando tú caminas complaciendo al mundo, tienes una iglesia más mundana que santa, ¿qué van a entender esto? Porque ni de esto hablan, hermano. Y no, dice, no, esos que están allá. No, esos son los demonios. No son demonios. Son seres. Los demonios no necesitan naves. Porque ellos por sí se mueven para todos lados. ¿O tú crees que el enemigo necesita una nave para moverse? ¿Ah? ¿Tú piensas que Dios necesita una nave para moverse? Si Cristo fue cuando estaba haciendo eso, fue escoltado por 2 ángeles, pero no llegó ninguna nave ahí. Pues así mismo son los principados, las potestades. El enemigo se mueve así, pero hay gente, seres que están allá arriba, a la cual dice las escrituras que la iglesia tiene que dar a conocer a esta gente quién es Dios. Fíjate, hermano, que la palabra misma dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Espérate, ¿quiénes somos nosotros? Pero la palabra lo dice. ¿Tú escuchas alguna vez una iglesia que diga eso, que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? Ninguno. Tal vez sean los ángeles que hay, que sabemos nosotros, si ellos son más poderosos que nosotros, aparentemente. Pero vamos a juzgarlos nosotros. ¿A dónde te acuerdas esto en las escrituras? Porque dice que si tú no arreglas las cosas aquí dentro de la iglesia, los problemas que hay en la iglesia, y tú no puedes juzgar entre lo bueno y lo malo aquí. Eso creo que le hablan las cartas de los Corintios. Si tú no lo puedes juzgar, ¿cómo vas a poder juzgar a los ángeles?
¿O no sabes que tienes que juzgar a los ángeles? Dice las Escrituras. Pero cosas como esta no. ¿Por qué? Porque son niños, hermano, con el entendimiento entenebrecido. Dios quiere el crecimiento de la iglesia. Mira Efesios 2. Perdón. Efesios 4, 14 y 15 dice así. Dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Ahora, aquí está hablando el apóstol Pablo. Vuelvo y repito, cosas grandes y ocultas. Por eso, cuando yo leo Efesios, veo cosas espirituales más allá del entendimiento humano. Y cuando vas a la carta de Juan, es una carta espiritual, hermano. Y estas cosas, dice las Escrituras, aquí dice, aquí le está hablando Pablo a la iglesia, que se prepare, que crezca, para que no sean niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, cualquier olita que te mueve, cualquier palabra que mueve por ahí, tú vas corriendo a ellos. Más que todo, si estás de acuerdo a lo que tú quieres, al yo, ¿ah? Corres enseguida a ese viento de doctrina, para que no seas fluctuantes, para que no, dice, pero ¿para qué? ¿Por qué te habla de esto? Porque te está hablando de los 5 ministerios. Porque eso es lo que está hablando aquí. Que los 5 ministerios Él los pone para la edificación del cuerpo de Cristo. Mira, empieza en el versículo 8, dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, que es sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Fíjate, encima de todo. ¿Cómo es posible? Y no que Dios está en los cielos. Las Escrituras dicen, muchos dicen que Dios está en los cielos. Yo digo que Dios no está en los cielos, porque dice que las Escrituras también dicen que los cielos no pueden contener a Dios. Pero aquí dice que subió por encima de todos los cielos. Yo escucho iglesias hablar de esto. No, hermano. Para llenarlo todo. Y él mismo dice, constituyó apóstoles, profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Fíjate, de allá, coge del lugar increado, hermano. Está diciendo que lo coge del lugar increado. No lo coge del cielo. Las cosas las coge del lugar increado. De allá coge los dones para dárselos a los hombres. Y esto esta parte habla también los salmos. Salmo 68. Donde dice que estos dones no solamente se los dio a los siervos de él, sino también, mírame lo que dice aquí. 68, 18 dice lo mismo, casi lo mismo que dice acá. Y subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Fíjate, o sea, más arriba de los cielos. No lo tomó de los cielos, hermano. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes. O sea, fíjate, Dios le da a todos. Para los que no fueron escogidos dentro de Cristo, que habla Efesios, el mismo Efesios 4, para ellos también le da, para los rebeldes. Para que habite entre ellos Dios, y que una vez habitó Dios en ellos. Por eso tú ves en Hebreo dice que ya habiendo conocido la grandeza de Dios, vienes otra vez a pisotear la sangre de Cristo, crucificándolo otra vez.
Por eso, hermano, es serio esta cuestión de que hay iglesias que todavía son niños. Es como que son llevados por estas gentes rebeldes. Porque Dios también le dio dones a estos hombres rebeldes. Y habitó ahí. Por eso en hebreo te dice, yo habité contigo, disfrutaste de mis dones y todo, y te fuiste. Y me dejaste pisoteando mi sangre, crucificando otra vez a Cristo. Pero ¿sabes qué? Ellos ni saben eso. Ellos siguen congregándose y creen que están bien. Piensa que no hay nada diferente que decir que ellos mueren y vuelan, se alzan, se van con Dios. No es así, hermano. Aquí dice, y fíjate, tú sigues leyendo ese. Y dice, el 12 dice, a fin de que, mira para qué son los 5 ministerios. Por eso esos que dicen que ya no hay apóstoles y profetas tienen serios problemas porque Dios cogió esto allá en un lugar increado, los dones. Y estos dones son los ministerios también. No solamente son los dones. A fin de perfeccionar a los santos. O sea, ¿para qué están los 5 ministerios? Para perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio, para la edificación de su cuerpo, dice. Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, la totalidad de Cristo. Mira cuál es el fin de los 5 ministros. Que preparan a la iglesia para que lleguen a la plenitud, a la estatura de aquel varón perfecto. Y digo, ya está. Ya está la iglesia. ¿Acaso en el Apocalipsis no se levantan unos que están ahí, Señor, ¿hasta cuándo no vas a vengar la sangre de nosotros? No, quédate ahí, que todavía faltan gente que muera por causa del evangelio, con siervos que tienen que venir todavía ahí. Aquí está, hermano. ¿Por qué eliminas esos 2 que son principales? Para que ya no sean niños fluctuantes. Bueno, ya hablamos de esto. Donde Dios pide el cambio en nosotros. Los 5 ministerios tienen que estar unidos. La iglesia, no las iglesias. La iglesia tiene que tener los 5 ministerios. Los 5. Porque si no están los 5 ministerios, créanme, hermano, que hay problemas ahí. Porque así se movía la iglesia. Si muchos se jactan de querer hacer como la iglesia primitiva, sépase que los 5 ministerios funcionaban y todavía siguen. Ya hemos hablado de los 12 apóstoles que ya Matías fue escogido de Judas, que dice que eran los 12 apóstoles, pero ya este hombre que fue escogido por Judas ya pertenecía a los 12 apóstoles. Pablo, entonces, Pablo no era apóstol. Perdón, Pablo no era apóstol, pues entonces. Pero cuando dice aquí, estos son los ministros del Espíritu y los constituyó. ¿Tú quién eres para qué? Saque, ¿tú crees que estás en el plano de los humanos, de los hombres, que ellos sacan autoridades y meten autoridades, sacan autoridades? ¿Tú quién eres? Este presidente de este país ya ha sacado muchos ministerios. Esos son los hombres, pero en Dios no, hermano. Es para el bien de la iglesia, es para que la iglesia se conduzca bien, es para la edificación del cuerpo de Cristo, entiéndelo. Y te preguntas por qué tantas divisiones. Y te has conformado con todas las divisiones que hay. Y no luchas, no peleas, no hablas, te callas. Nadie habla de esto. Es más, nadie habla del ministerio, de los 5 ministerios. Nadie habla
de los dos apóstoles, el de profecía y el apóstol, ya no hay, ya se acabó, dicen ellos. No, todavía somos los ministros del Espíritu Santo. Los 5 ministerios continúan, porque son estos 2 ministros, son los que entran al lugar santo, al lugar santísimo, porque aunque la puerta está abierta, no todos van a entrar. Si la puerta está abierta es para que ellos saquen información para darle al pueblo. Para eso está abierta. Mira, Cristo te ama, yo también te amo. Cuídate mucho. Busca esa paz interna que tienes que tener. Porque si tú no caminas en la santidad que Dios pide que tienes que caminar, si tú no caminas como la nueva criatura, cuando se acerquen los problemas serios de tribulación o persecución a la iglesia, vas a dar tu brazo a torcer y te vas a rendir y vas a ser parte incluso de consentir el dolor, la angustia, la desesperación de la iglesia de Cristo de esos tiempos, si tú no despiertas rápido. Cristo te ama, yo también te amo, cuídate mucho. Amén.